Sí, bueno, ahora vamos a ver el tema de instanciación de componentes. Esto de alguna manera, una instanciación de componentes se puede ver como una tarea, como una sentencia concurrente con las demás que hemos visto. Y en ese momento se le dan a cada una de las señales de este componente que vamos a usar un valor determinado que está fijado por lo que nos entregue el componente que llamamos. Un componente entonces es un diseño previo que tenemos accesible desde nuestro archivo. Para hacerlo accesible ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo único que hay que hacer es llamarlo y decir cómo ir conectadas las señales. Entonces en principio, por ejemplo, que tenemos estos tres componentes diseñados, una que se llama MISOL, que la instanciamos dos veces, y una MIAN, que lo utilizamos así, y queremos conectarlos de esta manera. La idea de la instanciación de componentes es decir, llamar los componentes y decir cómo los vamos a conectar. En este caso, ¿cierto? La interfase de la entidad sería A, B, C y D, estos que están acá, y X la salida, todo tipo de Standard Logic. Lo que hay que hacer entonces en la parte declarativa entre la arquitectura y el begin, declarar el componente. Esta es una de las maneras, vamos a ver otra después. Declarar el componente. Este componente que está acá está diseñado, Mixol es otra entidad que hemos diseñado en nuestro proyecto, y Mian también son otro componente que ya tenemos diseñado en nuestro proyecto. Y lo que vamos a hacer es utilizarlo en un proyecto, digamos, de un nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Declaramos el componente. Bueno, declaramos una señal porque fíjense que x1 y x2 son señales internas al diseño, en la parte declarativa de la arquitectura. Entonces hay que declarar el componente y la señal que vamos a utilizar. Y después simplemente con una etiqueta, poner el nombre, esta etiqueta por supuesto todas tienen que ser diferentes, el nombre del componente que voy a utilizar, y decir por map, la palabra por map, y decir cómo se van a conectar las salidas de mi diseño en el componente que estamos instanciando, se dice. Entonces, la primera lugar va a ser para el A, el segundo para el B y el tercero para el X1. De esta manera que está acá. Lo mismo para el otro. Muy importante poner una etiqueta distinta porque si no se puede confundir y no le va a dar un error. Y acá tenemos C y D en el primer lugar y la salida X2. Y después en el último componente que es MIAN se conecta U3, ¿no es cierto? Le decimos U3 y conectamos X1 y X2 a la entrada y X a la salida. De esa manera queda definido nuestro diseño. En el nuevo estándar, lo tienen ustedes en su... Esta era la vieja manera de trabajar. El nuevo estándar, que es el que tienen ustedes instalado en su software, esta declaración se puede obviar en la medida que en vez de poner el nombre del componente pongamos entity, work, punto, y ahí el nombre del componente. Por supuesto que tanto en este caso como en este, el componente tiene que estar ya previamente definido, el archivo de ese componente, que es uno como esto, definido en nuestro proyecto. Pero esta es una manera mucho más compacta de hacerlo y nos evita la declaración del componente. ¿Qué condiciones tiene que tener? Que pongamos la palabra entity y work punto y después el resto de la declaración es exactamente igual. Otra manera de instanciar un componente eso es por posición, que se llama, y acá directamente estamos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero fíjense, toda la primera parte es lo mismo, no lo declaramos porque vamos a utilizar entity work punto, ¿no es cierto? Entonces no va a hacer falta la declaración en esto, sí, la señal sí, porque la vamos a utilizar, pero no va a hacer falta la declaración del componente en la parte declarativa de la arquitectura. En ese caso, en vez de poner las tres señales A, B y X1, decimos que el nombre de la señal I0 se la vamos a dedicar a nuestra señal A de nuestro diseño. El nombre con que se diseñó I1 se lo vamos a dedicar a nuestra señal B. Y el nombre con que se diseñó la señal S se la vamos a dejar a X1. Esta manera, ¿no es cierto?, que es más descriptiva y que no importa el orden en que lo presentemos, es mucho más clara y es menos susceptible al error. Así que la recomendación es que en general no los declaren por posición, por supuesto que puede, el lenguaje lo permite, sino que hagan claramente cómo es la asignación. Estamos en la misma situación que en el caso anterior, pero haciendo una declaración mucho más clara. Por supuesto que el orden en que presentemos la asignación de señales es indistinto, incluso lo podemos hacer en varias líneas, y eso no va a traer ningún problema porque está claramente definido cómo se conectan las señales de nuestro diseño, ¿no es cierto?, el A, B, C y el X, y el X1 y X2, con las señales con las que fue diseñado el componente. Bueno, con esto terminamos un poco lo que serían por supuesto que hay más, las sentencias concurrentes, VHDL admite otra, y vamos con las secuenciales.
¿Qué son las sentencias secuenciales? Son las sentencias que pueden ser utilizadas dentro de un proceso, función o procedimiento. Ya vamos a ver un poquito qué es eso, pero en principio pensemos en un proceso. Vamos a analizar este tipo de sentencias, no todas, pero bastantes. Hay muchas de estas que se utilizan en la parte de simulación. Vamos a nombrarlas solamente las indispensables. Y como les digo, el lenguaje es bastante poderoso y no tenemos tiempo de desarrollarlo con profundidad. Entonces, acá el propósito de este tipo de sentencia es lograr tener una herramienta para describir un comportamiento más abstracto de un sistema determinado. Y acá ya no es tan fácil ver cómo la herramienta de síntesis va a implementar en hardware lo que nosotros estamos diciendo. Acá le damos más libertad a la herramienta de síntesis para que ella decida cómo va a implementar en hardware lo que el algoritmo de alguna manera que nosotros le estamos pidiendo que realice. Esto es bueno hoy en día, ¿por qué? Porque en realidad las herramientas de síntesis, además de sintetizar, optimizan y son muy buenas optimizando, y por ahí ven cosas que uno, si no tiene mucha experiencia, no las puede ver. Entonces, seguimos con las sentencias secuenciales. Vamos a ver esencialmente estas, por supuesto que hay algunas más, pero vamos a ver esencialmente el wait, la asignación de señales secuenciales, asignación de variables, if then else, case y for loop. Estas, que son asignaciones de señales secuenciales, es o asignación de variables, perdón, son de alguna manera conocidas, se permiten las sentencias concurrentes y dentro de un proceso. Las demás no, son exclusivas de un proceso. Vamos a empezar con cierto detalle. El wait. ¿Qué pasa con el wait? El wait nosotros lo vamos a utilizar en realidad solamente para la simulación en los test bench, pero también podríamos, y el wait for, pero podríamos utilizar estos dos para la síntesis porque es admitido. Sin embargo, nosotros en los procesos vamos a utilizar, en vez del wait, y lo vamos a utilizar la lista sensitiva. Así que lo vamos a nombrar, pero no es recomendable que lo utilicemos. Mejor dicho, no es necesario utilizarlo porque tenemos otra herramienta. Entonces, por ejemplo, el wait on, lo que hay que hacer dentro de un proceso es esperar al final del proceso, ¿no es cierto? Esperar antes del end del proceso que haya un evento en A, B o C para que el proceso termine. O sea, se hace esta asignación, se espera que haya un evento en A, B o C y recién se termina el proceso. El otro es al comienzo del proceso que se wait until, o sea, esperar hasta, y le damos una condición para una determinada señal que quiera disparar el proceso, ¿no es cierto? Esta expresión es un poco más complicada, por lo tanto puede prestarse a alguna confusión, por ahora no la vamos a ver. Igual que esta, podríamos prescindirla, si quieren la podemos usar, pero directamente el proceso, fíjense que acá no tiene lista sensitiva. Si ponemos una lista sensitiva, esto desaparece, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Y este otro sí lo vamos a utilizar, pero solamente para la parte de simulación, cuando nosotros querramos hacer asignaciones a nuestros vectores de entrada, a nuestras señales de estímulo, con ciertos retardos. Esto ya lo han hecho algún test bench, así que lo tienen previsto. Y es un wait for, y le ponemos una cierta unidad de tiempo que queremos que espere entre una cosa y la siguiente. No vamos a ver mucho más de esto, porque en realidad escapa un poco a la idea del curso que está orientado más a síntesis. Entonces lo que vamos a decir cuando utilicemos un proceso, no utilizar esto, sino directamente utilizar la lista sensitiva. Bien, ¿qué es lo que es asignación de señales secuenciales? Bueno, simplemente es decir, dentro de un proceso, así como lo hacíamos en las señales concurrentes, podemos asignarle valores, ¿no es cierto? O algún operador lógico, etcétera, etcétera. Lo que sí tienen que tener presente es que si estamos dentro de un proceso, esta asignación de un valor a una señal determinada, solamente, para casos de señales, solamente va a tener, se va a realmente a efectuar cuando se sale del proceso. Entonces eso hay que tener cuidado porque suele prestarse a confusión. Y esto permite además, una cosa que no permiten las señales concurrentes, es que en un mismo proceso se puede asignarle en varias situaciones valores a la misma señal. Total, se va a quedar con la que fue asignada al último. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cosa como esta, tenemos un proceso, bueno, acá A, B, C son Standard Logic, por supuesto que está mal declarado, simplemente no es la notación correcta, sino que le falta alguna.
palabras clave, pero lo interesante es que todo esto son standard logic y tenemos un proceso sensible A, B, C y D, begin. Esto, fíjense, tiene una triple asignación sobre I, es absolutamente válido dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, el valor de I solamente se va a asignar cuando salga del proceso. Entonces, acá lo que va a decir, acá tengo que poner, va a venir lo hemos visto un poco, los drivers que tenía una señal, es decir, acá voy a poner el valor de A or C, con que entró al proceso. Y después lo cambie, voy a poner A en B y después pone C en D. Finalmente, esto es absolutamente equivalente directamente a poner esto. Entonces, también tengan cuidado que si ponen una cosa así, no tiene sentido porque va a tomar el último valor. Estas distintas asignaciones tienen sentido cuando el algoritmo tiene distintas ramas y no siempre se va por la misma, entonces ahí sí hay que darle valores diferentes. Bien, entonces, veamos ahora esta situación que es importante que la entiendan porque es una cosa que a veces no la ven tan claro. Yo tengo una señal B y TMP e I, ¿no es cierto? Tipo Standard Logic. Tenemos un proceso sensible, AB y temp. Si nosotros venimos acá, supóngase que hay un cambio en B, ¿está bien? Si hay un cambio en B, el proceso ve que hay un cambio en B, va a reasignar el valor de temp, ¿está bien? Pero este temp, que está en la otra línea, no se va a ver afectado porque este temp se va a asignar solamente cuando salga del proceso. Así que en realidad, este entró con un valor de temp, y se lo sigue asignando ahí. ¿Por qué? Porque el que cambió fue B. Concretamente, si cambia B, esto asigna temp, ¿cierto? Cuando salga del proceso, o sea que este no va a haber cambiado, este sigue siendo ahí y sale del proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando sale del proceso? Cuando sale del proceso, temp cambió y como está en la lista sensitiva se vuelve a meter. Y esto hasta que se estabilice, hace como que entra dos veces al proceso y este temp termina afectando al I. Entonces, repito, si B cambia, B hace cambiar a temp, sale del proceso, pero como cambió temp se mete de nuevo y esta asignación es el valor de I cambia. Así que tengan cuidado con esto, porque esto si lo sintetizamos termina siendo una cosa así. Entonces, si al salir del proceso alguna señal que estaba en esta sensitiva cambio, se vuelve a meter el proceso hasta que se estabilice esa situación. Fíjense que si temp cambió, se vuelve a meter acá este temp or B, define un nuevo temp hasta que esto queda absolutamente estable. Puede ocurrir, supongamos que le pongo I igual a no temp, una cosa por el estilo, una cosa que va cambiando, que tengo un loop infinito. Cuando vaya en la síntesis le va a dar un error con una indicación que le dice loop infinito. Cuando la situación se estabiliza, le sintetiza el circuito. Es un punto interesante para que tengan presente. La asignación de variables dentro de un proceso es distinto y lo hemos visto de alguna manera y la asignación es inmediata. Tiene otro símbolo, ¿no es cierto? No tiene el menor, sino que se expresa de esa manera. Y lo interesante de esto es que tiene un comportamiento completamente distinto. En primer lugar, recuerden que dentro de un proceso hay que declarar la variable, asignarle valores y este valor de temp, que es 0, sí en las variables, inmediatamente se actualiza y hace que esta señal vaya cambiando a medida, perdón, esta variable vaya cambiando a medida que se desarrolla el proceso y va a terminar tomando el valor de temp, no con que entró, sino cómo se fue transformando a lo largo del proceso. Entonces, este comportamiento es distinto. Insisto, traten de no usar variables porque siempre es un poquito más complejo y traten de usar señales. Por ejemplo, ahí, si nosotros, la síntesis de esto sería una cosa como la que nosotros vemos acá, ¿cierto? Que se ve de alguna manera que se va realizando cada una de esas tareas y se puede ir sintetizando de esa manera. Bien, entonces vamos a dejar acá para después ya ver otras sentencias como es el if y el case en el próximo video.